Amante del derecho, un saludo muy cordial. Hoy es 12 de junio de 2025 y este vídeo es urgente porque informa de la Ley 225, publicada el 30 de abril, que entró en vigor el 1 de mayo. Que, por cierto, es una ley que deja zonas oscuras e incluso algún agujero negro. Un momento. ¿Una crítica tan directa? ¿Así? ¿De pronto? Es que me parece una ley con más voluntad que acierto, que deja mucho que desear desde la técnica jurídica. Vaya, no aflojas. Sí, porque lo creo así, pero espero hacer un análisis con la suficiente objetividad que incluso permita a otros llegar a otras conclusiones diferentes. Bueno, pues para empezar, aclara la importancia práctica de esta ley. Sí, mira, se aplica a todas las extinciones de trabajo que se produzcan por declaración de incapacidad permanente, y en España en 2024 se produjeron casi 100.000 declaraciones de incapacidad permanente. 99.985 para ser más exactos, de las cuales 63.000 son en el grado de total, 34.000 de absoluta y 3.000 de gran incapacidad. Es decir, que cada día se declaran 275 incapacidades permanentes, 172, 93 y 8 respectivamente. Y esta ley se aplica a todas ellas. ¿Y qué profesionales deben conocerla? Mira, esta ley se activa cuando a la empresa le llega la resolución declarando la incapacidad permanente de uno de sus trabajadores. Resolución que no solo se notifica al interesado, sino que se notifica también a la empresa. Y eso, aunque sea el único trabajador de la empresa. Esa resolución del INS determina el nacimiento de una serie de deberes para el empleador encaminados a recolocar al incapacitado. Es decir, a adaptar el puesto de trabajo que ocupaba u ofrecer una vacante para que pueda seguir trabajando a pesar de la discapacidad declarada. Pero que si el empleador no puede hacerlo o no lo hace, puede acabar también con la extinción del contrato de trabajo por decisión del empleador y con un pleito motivado por la impugnación de esa extinción. De forma que en el ámbito laboral puede afectar a casi todos los profesionales. En concreto interesa a las asesorías laborales de pequeñas y medianas empresas y a los departamentos de recursos humanos, que tienen que saber lo que hay que hacer cuando llega esa resolución a la empresa. También interesa a los servicios de prevención y órganos de seguridad y salud de las empresas, incluyendo las mutuas, que pueden llegar a tener que hacer el informe que regula esta ley. A los letrados y graduados sociales colegiados, para asesorar al empleador sobre el cumplimiento de los deberes que impone la ley y sobre la decisión extintiva que puede llegar a tomar, y al trabajador sobre la impugnación que proceda, en caso de que reciba la carta extintiva. Y por último, interesa al INS o a la mutua que tenga que pagar la pensión en el nuevo caso de suspensión por incompatibilidad de la pensión que regula esta ley. ¿Y qué preguntas vas a responder para explicar la ley? Pues la primera, ¿cuál es la regulación anterior que varía esta ley? La segunda, ¿cómo interviene la Unión Europea para que se promulgue esta ley? La tercera, ¿cuáles son los principales puntos de la ley? La cuarta, ¿cómo se produce el final feliz con la recolocación? ¿Cómo está regulada? La quinta, ¿cómo se produce el final litigioso con la extinción? La sexta, ¿qué regulación incluye esta ley sobre el sistema de incompatibilidad de pensiones? La séptima, ¿qué papel tiene la voluntad del trabajador para que se produzca la extinción? La octava, ¿qué cuestiones deja pendientes de aclarar esta ley? Y la novena, ¿tiene sentido hablar de agujeros negros en esta ley? Para terminar haciendo las conclusiones. Muy bien, pues vamos con la primera. ¿Cuál es la regulación anterior que varía esta ley? Empecemos por el principio. ¿Cómo se extinguía un contrato por incapacidad permanente antes de esta ley? Pues sí. Antes de esta ley, la incapacidad permanente en cualquiera de los 3 grados, total, absoluta y gran incapacidad, era causa automática de la extinción del contrato de trabajo. Concretamente era la causa cuarta, la letra E, del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, y se igualaba a la causa de muerte. Es decir, la causa era la muerte o la declaración de incapacidad permanente en cualquiera de los 3 grados. La cuestión es que la notificación de la resolución determinaba la extinción del contrato automáticamente. Y cuando llegaba la empresa, lo único que había que hacer, en último extremo, era la liquidación
porque no había otra regulación para esa situación. Y entonces, como no había regulación, no podía haber incumplimiento alguno. Pero espera, ¿no había un caso en el que el contrato solo se suspendía? Me suena algo de eso. Vaya con Arantxa. Es que ten en cuenta que detalles como estos hacen que pierda claridad el vídeo. Pero bueno, efectivamente está regulado que en la resolución de la IP, de la incapacidad permanente, se puede establecer que se va a revisar el grado concedido por mejoría previsible. Es decir, se resuelve la declaración de un grado de incapacidad, pero a su vez se establece en la resolución que se va a revisar su situación en el plazo máximo de 2 años. Ya decía yo que algo me sonaba. Bueno, pues en ese caso, cuando tenga esa prevención o esa decisión, la propia resolución, el contrato, en vez de extinguirse, se suspende. Una suspensión con reserva de puesto de trabajo por un periodo de hasta 2 años. Gracias por la aclaración. Ahora sí, explícame bien los grados. La IPT, la IPA y la GI. Por supuesto, porque es preciso recordarlos porque están constantemente presentes como referencia en esta ley. Y conviene tener presente su regulación, es un mínimo recordatorio. La IPT total se declara cuando se constata la pérdida de la capacidad para realizar las tareas fundamentales de la profesión habitual. Pero a su vez, el incapacitado permanente total conserva capacidad residual para ejercer otras profesiones. En ese caso, la prestación consiste en lo que se llamaba en tiempos la media pensión, es decir, el 55% de la base reguladora. ¿Y la absoluta? El grado de absoluta se declara cuando se comprueba la pérdida de la capacidad profesional para todo trabajo, sin conservar ningún tipo de capacidad residual. Porque no tanto es que no se puedan hacer tareas profesionales, sino porque no se puede afrontar los requerimientos genéricos del hecho de trabajar. No puede someterse, el que se declara incapacidad permanente absoluta no puede someterse a una disciplina horaria, ni puede someterse a requerimientos mínimos de atención a lo que sea trabajos intelectuales o físicos, y la pensión es el 100% de la base reguladora. ¿Y la gran incapacidad? Muy bien dicho. Yo también estoy diciendo ya gran incapacidad, aunque llevo 50 años llamándose de gran invalidez. Así recordamos el cambio terminológico de gran invalidez a gran incapacidad que se establece en esta ley. Adelante, señoría, te sigo. Es el que además de la incapacidad permanente, como consecuencia de las pérdidas anatómicas o funcionales, necesita asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, comer, desplazarse u otros. La prestación lleva además un complemento para pagar a la persona que le ayude. Vale, ahora un punto clave. Las reglas de compatibilidad. ¿Cómo funcionaba eso de poder trabajar y cobrar una pensión? Muy bien dicho. Nuestra ley entra en esa materia. Pues bien, el sistema de compatibilidad actual está regulado en el artículo 198 de la Ley General de Seguridad Social. Y muy resumidamente establece 3 reglas. La pensión vitalicia de la incapacidad permanente total es compatible con el salario del trabajador en la misma empresa o en otra distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total. Segunda regla. Las pensiones vitalicias de la absoluta o gran incapacidad no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas. Ahora bien, si la actividad da lugar al alta en seguridad social, se suspende el pago de la pensión. Como se ve, cambia la perspectiva. Ya no se refiere a salarios y a un trabajo por cuenta ajena. Se refiere al ejercicio de actividades. Claro, un incapacitado permanente absoluto no se le puede prohibir que tenga determinadas actividades. Si como consecuencia de esas actividades saca algún dinero, tampoco se le prohíbe. Ahora bien, si como consecuencia de esa actividad se tiene que dar de alta en la seguridad social, en términos generales en el régimen de autónomos, entonces es cuando la entidad gestora suspenderá el pago de la pensión. Lo cual, si nos fijamos, ocurriría siempre en esta ley, porque la recolocación presupone el contrato por cuenta ajena que necesariamente implica el alta en seguridad social. Es decir, la recolocación en la misma empresa supone que la empresa la va a contratar
Y si le contrata por cuenta ajena, tiene que estar de alta en la Seguridad Social. Es difícil pensar, ya lo veremos, es difícil pensar que una incapacidad permanente absoluta pueda encontrar una actividad en la empresa que se tenga que dar de alta, pero la ley lo prevé así. Entendido. Vamos con la tercera regla. Bueno, esta tercera regla la digo, aunque no tiene relación con esta ley. El complemento de gran incapacidad destinado a la remuneración a la persona que le atiende no se suspenderá por la realización de un trabajo incompatible con la pensión. O sea que el gran inválido o el gran incapacitado va a conservar el complemento de la pensión. Bien, con los grados y la compatibilidad claros, hablemos de la recolocación. ¿Se contemplaba de alguna manera? Pues sí, mira, como el trabajo era compatible con el grado de IPT, el supuesto tipo era el siguiente. Era y sigue siendo, ahora lo vamos a ver. Por un lado se declaraba la IPT, que es el único grado al que se refería la compatibilidad en la negociación colectiva. Se declaraba, la IPT, por una lesión de corazón o de columna vertebral que impedía la realización de trabajos con requerimientos de esfuerzo físico. Y por el otro lado, en las empresas de cierta entidad, con muchos trabajadores, había trabajo de taller, con esfuerzo físico incluido, y trabajo sedentario de oficina. Pues bien, como la pensión de la IPT era compatible con el trabajo sedentario, el pensionista podía ocupar una vacante en la oficina y continuaba cobrando la pensión de IPT y el nuevo salario. ¿Pero existía alguna ley o convenio que lo regulara formalmente? Sí, por ejemplo, en el convenio colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado se regulaba, y sigue regulando, un supuesto de movilidad en caso de IPT, aunque no le llamaba, como vemos, recolocación, sino movilidad. ¿Y qué decía exactamente ese convenio? Pues dice que en caso de IPT, a petición del interesado, es muy importante, luego lo vamos a ver, la Administración procederá con las garantías propias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, referencia que, como veremos, también tiene esta ley a las reglas de prevención de riesgos laborales, al cambio de puesto de trabajo por otro más adecuado, siempre que exista una vacante igual o inferior al grupo profesional y que se cumplan los requisitos para la provisión del puesto. Y el propio convenio colectivo lo califica como novación modificativa de su contrato. También quédate con esta idea. Interesante. Pero esta ley es muy diferente. Sí, desde luego. Por lo pronto, el proceso no lo inicia el incapacitado. Y como he dicho antes, esto es importante. Por otra parte, la diferencia en las regulaciones plantea la cuestión de en qué medida su aplicación, la aplicación de la ley, conlleva la modificación del convenio o de otros convenios que tienen regulaciones parecidas. Pero esto ya lo veremos en el futuro. Venga, señoría, y para terminar con el contexto, háblenos un poco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la que también, como tú dices, hace referencia a esta ley. Sí, porque también conviene tener presente algún detalle de la Ley de Prevención para comprender esta ley. Vamos a ver la regulación imprescindible. Por un lado, dice que en cumplimiento del deber de prevención, el empleador, que tiene al que la ley atribuye ese deber, designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de esta materia, aunque concretamente en empresas de menos de 6 trabajadores lo podrá asumir personalmente o hacerlo personalmente el empleador o hacerlo la mutua a la que esté asociado. Y a partir de ahí, en función del tamaño de las empresas más grandes y de los riesgos que tenga la empresa, deberá organizar un servicio de prevención interno o contratar uno externo. Y por otro lado, en función del derecho de los trabajadores a participar en actividades relacionadas con la prevención de riesgos, se regulan las figuras del delegado de prevención y del Comité de Sanidad y Salud de la empresa, partiendo, en este caso, de los órganos de representación legal, de los delegados de personal y los comités de empresa. Pues bien, basta con saber esto, que es a lo que se va a referir nuestra ley. De acuerdo, con todo esto en mente, el panorama anterior queda claro. Pasemos a Europa. ¿Qué papel juega la Unión Europea en todo esto? ¿Cómo interviene la UE para que se promulgue esta ley? Por favor, muy resumido, que este punto es denso. Sí, mira, esquemáticamente.
El artículo 5 de la Directiva del Consejo de 27 de noviembre de 2000, que regula la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, dice que a fin de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidad, el empleador realizará ajustes razonables para potenciar su empleabilidad. Esto significa que los empleadores deben tomar medidas apropiadas para favorecer el empleo de este colectivo. Aunque como estas medidas suelen suponer un coste, se establece un límite. ¿Cuál es? El de que tales medidas no impongan una carga desproporcionada al empleador. O sea que lo que dice la directiva es que el empleador tiene el deber de potenciar la empleabilidad del personal discapacitado, pero a su vez tiene un deber que no impongan una carga económica desproporcionada. Por su parte, y en aplicación de esta directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, en un caso originado precisamente en España, con un trabajador de Ibiza que era conductor y tenía una lesión en el tobillo y se le acabó declarando en situación de incapacidad permanente total. Pues bien, en el ínterin al recurso de suplicación, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares preguntó al TJUE, a través de una cuestión prejudicial, si era contrario a la directiva la extinción automática. Ya hemos visto que hasta ahora la extinción era automática, del beneficiario de la IPT, sin antes hacer los ajustes razonables a los que se refería el artículo 5, porque está aplicando el artículo 5, para permitir que permanezca en el empleo. ¿Y cuál fue la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues en la sentencia de 18 de enero de 2024 dijo que el artículo 5 debe interpretarse en el sentido de que el artículo 5 se opone a la normativa nacional que establece que un empresario pueda resolver el contrato de trabajo por incapacidad permanente total sin que previamente realice ajustes razonables, como dice el artículo 5, para que el trabajador pueda conservar su puesto de trabajo o bien demostrar el empleador que dichos ajustes constituyen una carga desproporcionada. Vaya, un buen resumen. Así que la ley nace de una sentencia europea. Efectivamente. Venga, pues vamos a ver los principales puntos que regula la ley. Pero eso será en el siguiente video. Así que con este sencillo acto damos por terminado este video. Por cierto, que lo que sigue no es un chiste, sino que a mí me lo contaron como una anécdota real. Resulta que en un pueblecito aislado de la sierra estaban dos matrimonios, uno en su casa y el otro que había ido de visita. Y después de haber pasado la tarde charlando, la visita se alargaba y el dueño de la casa se iba desesperando porque no podía seguir sus rutinas. Incluso llegaba a dudar si la idea del otro matrimonio era quedarse a dormir. Pero lo cierto es que era un hombre que no tenía mucha habilidad social para afrontar situaciones como esta y no sabía qué hacer. Hasta que por fin, después de mucha tensión, le dice a su mujer: María, saca las escrituras, que estoy empezando a dudar si esta casa es nuestra o de estos señores. Y ahí lo dejo.